La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. El tema se llama, póngale atención, el pecado y la lepra, dos hermanos gemelos. El pecado y la lepra son hermanos gemelos. Ajá. Tremendo eso, ¿no? ¿Va que así? Vamos a ver, quiero que lea conmigo porque vamos a ver precisamente 3 casos de personas leprosas que afectaron a su familia, afectaron a la congregación y afectaron al gobierno de ese tiempo, ¿no? Tremendo eso, ¿verdad? La lepra es una enfermedad. Hoy, cuando usted dice que alguien tiene cáncer o que tiene SIDA, dice, ay, este se nos murió. En aquellos tiempos, la lepra era una enfermedad terrible, ¿no? Y quien le daba lepra o le pegaba lepra, que se conformara que se iba a morir. Es terrible, ¿no? Por eso se comparan como hermanos gemelos, porque la lepra era enfermedad de muerte. Otra vez, la lepra era una enfermedad de muerte. Y el pecado también es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces va a haber la combinación y hay que cuidarnos. Vamos a ver primero el primer caso de lepra y que es pecado al mismo tiempo, que afectó a todo un pueblo. Afectó a todo un pueblo. Esto es peligroso, ¿no? Y se le puede llamar ahí en este caso el pecado de la boca, pecado de la lengua. Está en el libro de Números, en el capítulo 12. Ahí está. Israel había salido de Egipto e iba por el desierto para tomar posesión de la tierra prometida. Vamos todos allá al libro de Números, después de Levítico está Números, y dice así, quiero que lea por favor ese libro de Números capítulo 12, el capítulo 12, dice el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salí vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto,
que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Oiga, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. ¿A quién afectó aquí? Al pueblo. Quiero que oremos. Padre nuestro, mi Señor, te suplico, mi Padre, en el nombre de Jesús, danos una palabra tuya que nos enseñe, que nos instruya. Somos tu rebaño, somos tu pueblo. Te lo suplico, mi Padre. Somos bendecidos ahora por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Abre nuestros ojos del entendimiento. Te lo suplicamos, mi Señor, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Y el pueblo dice: amén. Muy bien. La lepra y el pecado y la lepra son 2 hermanos gemelos. ¿Por qué? Porque matan. Matan. ¿Cuál es la aplicación que tenemos en este caso? ¿A quién afectó el que María fuera leprosa? Al pueblo. ¿Cuál es el aprendizaje de todo esto? Este pecado que cometió María se llaman pecados de la lengua o pecados de la boca. Una iglesia no puede ser saludable si dentro de nosotros hay personas sin el temor a Dios y le damos uso a la lengua constantemente e innecesariamente e injustamente. ¿Quién pecó? María y Aarón. ¿Por qué pecaron? Porque movieron la lengua, porque murmuraron, porque señalaron al líder, a Moisés. ¿Quién era más justo, Aarón y María o Dios? Pues Dios es Dios. ¿Y quién es el que le da la solvencia a Moisés? Dios. Entonces no tenía la razón ni María ni Aarón. Pecado de la lengua. ¿Cuál fue la consecuencia? La lepra. La lepra hizo que María fuera descalificada y estuviera fuera del campamento. ¿Quién fue afectado? El pueblo. El pueblo lo hicieron esperar. Oiga, esperar hasta que Dios tuvo misericordia por la oración de Moisés y ella fue sanada, restaurada. ¿Cuál es el aprendizaje para nosotros? Como padres en el hogar, como cabezas de hogar, enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a los hijos que ellos sean responsables con sus comentarios, con lo que dicen, con lo que hablan. Esto es un aprendizaje o una enseñanza de hogar. Siempre el padre y la madre tienen que educar a su hijo, que su hijo y su hija no crezcan en esa cultura de los señalamientos y de las críticas. Hay veces que nosotros criticamos a las personas innecesariamente. Y mire que Dios no está de acuerdo. Nunca estuvo de acuerdo ni está de acuerdo con las murmuraciones. Los que murmuraron allá en el capítulo 13 y 14, que fueron los espías que vinieron de regreso murmurando, ellos fracasaron. ¿Cuál es la enseñanza para la iglesia? Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que ser cuidadosos. Los líderes
tenemos que orientar al pueblo y acostumbrémonos a ser personas muy maduras. Yo siempre tengo un principio que yo le llamo así: no pregunte, no comente, no insinúe. Claro, estoy hablando de aspectos que pueden contraer dificultades morales a una persona. No estoy hablando que todo el tiempo usted nunca va a preguntarnos. Si usted tiene derecho a preguntar, mire pastor, y aquí la Biblia dice esto, ¿qué es esto? Pero estoy hablando de cuestiones morales. Muchas veces nosotros podemos arruinar el futuro de un niño o de una niña, o de un muchacho o de una muchacha o de una persona. Ensuciamos su reputación. Y el ensuciar su reputación significa que las demás personas, si usted dice, ese es ladrón, usted dijo con su boca, es ladrón, todos van a pensar que es ladrón. Y tal vez no es ladrón. A lo mejor no es ladrón. Lo que usted señale, él es un ladrón. Entonces toda la gente comienza a pensar que sí es un ladrón. Y usted lo marcó con su lengua. Eso es pecado. Y eso afecta a una nación. Nuestro pueblo, El Salvador, tiene ese gran defecto cultural. Lo que se llaman los chismes, lo que se llaman los chambres. Otros dicen más sofisticado, la voz populi. Pero siempre son chismes, chambres, calumnias. Y eso no es correcto. Tampoco dentro de la iglesia. Usted puede arruinar la reputación. Nosotros podemos arruinar la reputación de un hermano, de una hermana. Usted nunca le dé cabida a un señalamiento, a una crítica. Jamás. Siempre mantenga limpia la figura, la posición de su hermano, de su hermana. Y eso es saludable. Amén. Entonces, ¿queremos ser leprosos? ¿Queremos ser una familia leprosa? ¿Una iglesia leprosa? ¿Un país leproso? ¿Porque no hay control de nuestra lengua? ¿Porque hacemos señalamientos sin fundamento? No, es pecado. Es pecado. Pero quiero que veamos en segundo lugar, decíamos que la lepra y el pecado son dos hermanos gemelos y que pueden arruinar la vida de una familia. Pero quiero dejar la vida de una familia por último. Como ya hablé de pueblo, también la lepra puede alcanzar a un gobernante. Y cuando hablo de gobernante, no solo esté pensando del presidente de la República, ni solo estemos pensando en los 84 diputados de la Asamblea. No estemos pensando aún en los jueces de la Corte, en los magistrados, en el fiscal, en los presidentes, todos los que tienen eminencia, en los ministros. No, pensemos también, oiga, en el gobierno de Dios, el gobierno eclesiástico, los pastores, oiga, los pastores, los líderes, todos los que tenemos responsabilidades. Ve aquí la lepra, cómo se combina con el pecado. Vamos al segundo caso. Acompáñenme a la Biblia. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Segundo de Crónicas, capítulo 26. ¿Qué dice la escritura ahí? Ahí se trata de un líder. Se trata de un rey. Mire qué tremendo. Capítulo 26, dice el versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad. Era un muchacho de 16 años. ¿Qué dice el versículo 4? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Versículo 5.
persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Insiste el versículo 5, buscó a Jehová y Jehová le prosperó. Qué interesante, ¿no? Un jovencito, oiga, de 16 años, buscando el rostro de Dios, orando a Dios, es rey y Dios comienza a prosperarlo. Ahora viene lo grave. ¿Qué dice el versículo 15? Desde el versículo 14. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Estaba listo para la guerra. Hoy lo puede aplicar usted en términos espirituales. Un pastor que tiene gente, equipo humano para el evangelismo. Pero dice el versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, cuidado, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Uzías ahora es el rey que poderoso. El presidente de la república poderoso. El diputado poderoso. El alcalde poderoso. El juez poderoso. El pastor poderoso. Porque el poder viene de arriba. Pero aquí viene el peligro. Hoy lees el siguiente versículo. ¿Qué dice el versículo 16? Estoy en segundo de Crónicas, en el capítulo 26. Mas cuando ya era fuerte, este es Uzías, el rey. Mas cuando yo era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Deténgase. Se le subió, yo siempre uso ese dicho de mi abuelo, se le subió la viruta a la cabeza. Él estaba en las alturas, poder económico, poder militar, poder de que todo el pueblo lo apoyaba, y ahora solo le faltaba hacer funciones que no le correspondían, que eran funciones específicas de los sacerdotes. Entonces, como era el rey, dijo, yo lo puedo hacer y lo voy a hacer. Y ahora él se prepara para ingresar al templo y presentar incienso, trabajo, obra, labor única de los sacerdotes. No era suya. Oiga eso. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí viene lo peligroso. Lo reprenden los sacerdotes, le llaman la atención, y dice el versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Estaban en lo correcto los sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ¿qué? De ira, de cólera. ¿Sabe cómo se traduce eso? Soberbia. Soberbio. El poder lo enfermó. Se llenó de ira. ¿Y qué más dice la escritura acá? Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. ¿Hubo pecado ahí o no hubo? ¿Hubo lepra o no hubo?
El pecado y la lepra son dos hermanos gemelos, porque los dos matan. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado de Usías? Entrar al templo a desarrollar funciones que no le correspondían. Las funciones ya estaban delimitadas. Eso se llama abuso de autoridad, abuso de poder. Y esto puede afectar a un funcionario, a un líder en la iglesia. Funcionarios abusan del poder, políticos abusan del poder. Y nosotros muchas veces, los líderes espirituales, abusamos del poder que Dios nos ha dado. Abusamos, manipulamos a la iglesia, ¿no? Les tratamos mal. La iglesia, hermanos amados, es un rebaño y no son nuestros. Tienen dueño. Nosotros, no se oye bonito, pero lo voy a decir, somos como empleados. Los pastores. Del amo, del dueño. Es tremendo esto, ¿no? Hay que tratarlos bien. Ahora bien, ¿a quién afectó? Al gobierno. ¿Por qué? Porque por unas horas o días se quedaron sin rey. Porque el que lo asume fue el hijo, ¿no? Todos tenemos que pedir sabiduría a Dios. El orgullo, la soberbia, la altivez, la altanería, la falta de humildad arruina a una persona. El ser humilde es una virtud. El ser humilde no es que ande en harapos. El ser humilde no es que no me bañe. El ser humilde no es que vive en la choza ya más sencilla. El ser humilde es una virtud de Dios. Y ese debe ser nuestro anhelo, porque nuestro ejemplo es Jesús. Y Él dijo, sed mansos y humildes. ¿O no dice así la Biblia? Manso y humilde, como lo es Él. Bendito Dios, si Dios nos provee, si Dios le da dinero, bendito el Señor. Pero eso no le manda que sea altivo, soberbio, altanero. Si Dios lo pone en una posición, en el gobierno, no es pecado. Bendito el Altísimo, porque Dios quiere que sea un servidor a su pueblo. Si Dios nos pone en una posición en la iglesia como líderes, santo es el Señor, bendito Dios. Pero ninguna de esas situaciones nos llevan a ser ¿qué? Altaneros, orgullosos, engreídos, soberbios. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Démosle gloria a Cristo en esta hora. ¿Verdad que es tremendo? ¿Qué fue lo que falló allá con María y Aarón? La lengua. ¿Qué es lo que podría fallar en una persona? Su orgullo, su soberbia, su falta de humildad. Veámonos en el espejo. Y ese pecado de la soberbia, del orgullo, es desagradable a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Nabucodonosor? ¡Ay! ¿Quién como yo? Nabucodonosor. Lo que he construido, la gran Babilonia, yo la he construido. ¿Y qué le dijo Dios? Si vuelves a repetir eso y no me das la gloria, Nabucodonosor, te voy a hacer comer hierba, zacate. Te voy a humillar. Por aquí le entró y por aquí le salió. A los días lo mismo otra vez. El gran Nabucodonosor. Mire, pelado. Le vino un espíritu a la mente que él se sentía que era un animal. Y como decimos nosotros aquí en los salvadoreños, barajustó, decimos nosotros. Mire, el gran rey barajustó y se hizo loco por 7 años. ¡Loco! Y ya andaba sin bañarse, sin asearse, con las grandes uñas, porque él se sentía que era un animal. Comía zacate.
¿Hasta dónde lo humilló Dios? Cuidado, hermanos. No se necesita muchas veces tener ni plata ni posición para ser soberbios, altaneros, creídos, orgullosos. Amén. Pero vamos con la tercera. Allá afectó a todo un pueblo. Aquí también indirectamente a un pueblo porque se quedó sin rey. Piense. Pero vamos a lo tercero, y esto sí es doloroso. Afecta a la familia. La familia. La lepra y el pecado son dos hermanos gemelos que matan. Quiero que vaya a la lectura conmigo, por favor. Acompáñenme allá a Segundo de Reyes capítulo 5. Segundo de Reyes capítulo 5. Ahí encuentro un tercer caso. ¿Qué dice ahí en ese capítulo 5 de Segundo de Reyes? Todos lo conocemos. Se trata de Naamán el leproso. ¿Lo ha leído él? Ahí está. Naamán el leproso. Pero no voy a hablar nada de Naamán. Aunque indirectamente sí. Porque usted sabe que Naamán era un general orgulloso que no quería zambullirse en el Jordán. Y al fin hizo caso y fue sano. Pero cuando él venía por esa sanidad traía regalos. Y venía cargado. Supuestamente camellos. Porque esos eran los camioncitos de aquel tiempo, ¿no? Traía regalos, traía oro, traía plata, traía vestidos, telas y todo eso. Y cuando Eliseo le hizo la gran bendición de decirle zambúllete y queda sano, el general quería hacerle regalos. Pero Eliseo le dijo, no me vas a comprar. Así que te vaya bien con todos tus regalos. Bueno, el general regresa, ¿no? Con todo aquello. Pero, diga, pero, su ayudante, su ordenanza, su asistente, su conserje, el siervo, Giesi, con G de gato, Giesi. Ese muchacho, atención muchachos, jóvenes, atención, Giesi o Giesi, que pudo haber sido el sustituto de Eliseo. Óigame, está como que alguien fuera mi copastor, ¿no? Que no tengo pastores auxiliares, pero alguien que fuera mi copastor y de uña y carne, mi copastor, ¿verdad? Usted diría, ese muchacho se va a quedar con la iglesia, ese va a ser el heredero. ¡Ja! Pues a lo mejor sospechaban que Giesi iba a ser el que iba a sustituir a Eliseo. Pero Giesi tenía dos problemas. ¿Cuáles eran? Era mentiroso y era codicioso. La codicia y la mentira. Digan todos conmigo, la codicia y la mentira. ¿Y qué es la codicia? El deseo de tener aquello. Y no puedo ni dormir porque quiero tener esto. Y cuando veo ese carro del año 4x4, es que yo lo quiero, y yo lo quiero, y yo lo quiero. Codicia. Porque el mío ya está un poco viejo, pero yo lo quiero, codicia. Cuando veo la casa del vecino que la he hecho de 2, 3 plantas y está bonita, y la mía, yo la quiero y no duermo. Codicia. Qué triste, ¿no? ¿Sabe qué hizo? Se fue detrás a seguirlo al general. Le dice, oiga, general. A saber si se le cuadró, ¿verdad? Oiga, general, dice el profeta, dice mi amo Eliseo. Mentira, si Eliseo no lo mandó. No lo mandó. Dice que le mandes esto y esto y esto, que le mandes pistillo, que le mandes oro, que le mandes plata, que le mandes. Claro, el general le creyó. Ah, ¿cómo no? Se detuvo y comenzó a bajar y a descargar. Mire que Giesi, codicioso y mentiroso.
¿Otra vez? Codicioso y mentiroso. La codicia se le llaman malos deseos. Porque podemos codiciar a la mujer ajena. Tengo la mía y estoy codiciando la otra. Pero podemos codiciar otras cosas. Le ponía el ejemplo de los vehículos, de una casa. Tengo lo mío, pero quiero aquello. Y no estoy a gusto hasta que se lo quito. Ahora las consecuencias. ¿Qué pasó? Hoy léale, por favor. Estamos en ese capítulo 5 de Segundo de Reyes. ¿Qué dice allí ya a partir del versículo 20? Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte, mi señor me envía a decirte. Mentira, no lo había enviado. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Oiga los pecados secretos. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, y lo guardó en su casa. Luego mandó a los hombres que se fueran, y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Jesse? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. ¿Verdad que era mentiroso? ¿Era mentiroso o no era mentiroso? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón, dice Eliseo, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, aquí está lo duro. Por tanto, ¿qué pasa? La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu familia y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ay, Dios mío. Aquí el problema no fue con todo el pueblo, ni fue tampoco de un líder, sino que fue de la familia. Pobre esposita de Jesse. A lo mejor una chelita bonita y todo eso, y de repente llena de lepra. Y los 3 hipotes, los chavalos, los bichos, los hipotes decimos nosotros, los jovencitos, ¿no? Felices, y de repente llenos de lepra. ¿Se fijó? Aquí no fue la lengua. Aquí no fue el orgullo. ¿Qué falló aquí? La codicia. El no estar contento con lo que Dios nos da. La codicia y la mentira. Acostumbrémonos a decir la verdad y aunque tiemble. Y acostumbrémonos a contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Qué lindo las palabras de Pablo. Y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué lindo lo que dice Pablo ya en Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener y a no tener. Amados, ¿cuál es la escuela y la moraleja de todo esto? ¿Queremos ser nosotros, entre comillas, espiritualmente hablando, leprosos? No, ¿verdad que no? ¿Queremos ser gente leprosa porque no controlamos la lengua? ¿La lengua? Eso es terrible. La lengua. ¿Queremos ser nosotros leprosos porque somos soberbios, altivos, altaneros, orgullosos y no nos humillamos? ¿Queremos ser leprosos porque somos codiciosos,
avaros aún y mentirosos. ¿Verdad que ninguno de nosotros quiere eso? Pero hoy quiero que le digamos: Señor, mejor examíname tú a corazón abierto. Hazme unas radiografías, Señor. Tú me conoces. Tú me conoces. Porque el pecado del orgullo no se conoce, no se ve casi. Casi no se ve. Ustedes, si son patronos o jefes, no maltraten a sus empleados. Oye, no los maltraten. Si hay algo incorrecto, tenga temple, carácter, siéntelo. Dígale lo bueno que él es y lo malo que está haciendo. Pero no los maltrate, no los humille. Porque los que hacen eso son altivos, soberbios, orgullosos. Aprendamos siempre a decir la verdad. La verdad. ¿Por qué no pedimos perdón a Dios? ¿No será que algunas veces nosotros hemos descuidado estas áreas? Pudiese ser. Somos tan fáciles para cuestionar la conducta de otro. Fácilmente. Bueno, allí dicen, se dice, y arruinamos la reputación de alguien. No, un cristiano no puede dar esos pasos. Yo quiero que nos sinceremos. No solo aprendamos, porque este mensaje es un mensaje de corte ético, moral, sino que aprendamos a vernos en el espejo y decir: Señor, a lo mejor, quizás alguna vez se me salió la lengua. Señor, yo reconozco que he sido orgulloso muchas veces. Señor, cuántas veces no he estado conforme y me he sentido mal porque he dicho: ¿y cómo es posible que siendo yo tu hijo estoy en semejante situación? Y aquel que es un bandido, ¿cómo está bien? Pidamos perdón a Dios. Quiero que oremos. Padre nuestro, tú nos conoces perfectamente, mi Señor amado. Tú lo sabes, que somos tu pueblo y que muchas veces quizá hemos hecho mal uso de la lengua. Hemos sido prestos para señalar, para criticar a otros. Perdónanos. Perdónanos. Mi Señor, tú nos conoces. Que algunas veces no ha habido en el corazón la sencillez y la humildad que es tuya, mi Jesús. Y hemos actuado con altivez, con soberbia, con orgullo, con jactancia. Tú nos conoces. Perdónanos. Perdónanos. Dígale: perdóname. No he sido humilde. He sido altanero. Perdóname. Tú me conoces. Dígale al Señor que muchas veces no he estado contento y satisfecho con tus bendiciones, y he querido más, y he deseado lo que no es mío sino de los otros. Oh mi Dios, he llegado hasta la mentira muchas veces. Perdóname, Padre. Jesús, me lavo en tu sangre preciosa. Hagámonos, como decían los ancianos, hagámonos reos. Pongamos nuestras manos en alto y dígale: Señor, perdóname. Perdóname. Porque más de alguna vez te he fallado, te he ofendido, he pecado.
Y he entendido que esto puede afectar mi familia, mi hogar, mi esposa. Las hermanas digan: mi esposo, mis hijos, mis nietos. Que esto puede afectar a todo un pueblo, a la iglesia donde estoy. Mi Señor, perdóname. Mi Dios amado, quiero ser ese hijo tuyo, cuidadoso, prudente con mi lengua. Quiero ser ese hijo tuyo, esa hija tuya, humilde. Quiero ser esa persona que siempre diga la verdad. Ayúdeme a ser como tú, Jesús, y perdona mis rebeliones, y lava mis pecados, y borra mis pecados. Te lo suplico, mi Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.